se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Buenos días, los saludo hoy 27 de octubre, mes de la Biblia. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Cerramos el tema general, la palabra de la cruz, con debilidad, temor y temblor. Todo pasa y todo queda en la cruz. Buenos días. Continuamos el enfoque que tenemos los domingos en la mañana con la palabra de la cruz, y en esta ocasión nuestro tema es debilidad, temor y temblor. Oremos nuevamente. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta linda mañana, por este día. Gracias Señor por sustentarnos. Gracias porque podemos confiar siempre en ti. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de nosotros, tú siempre permaneces fiel. Nuestro corazón está abierto para ti. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Queremos ser impartidos de tu vida, Señor, por medio de la palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tiene su Biblia allí, le invito a que inicialmente abramos en 1 Corintios, capítulo 2, y consideremos los versos 1 y 2. 1 Corintios, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, como notan, los que han podido seguir la prédica que hemos tenido los domingos en la mañana, el capítulo 2 viene con el mismo tono del capítulo 1. Dice el apóstol que al predicar o al dar el testimonio de Dios, no lo hizo con excelencia de palabras o de sabiduría. Ese es un tema que nos deja claro en el capítulo 1, en el capítulo 1, verso 17. Él nos habló, y lo vimos hace 15 días, del peligro, la posibilidad que hay de hacer vana la cruz de Cristo. Vimos desde el primer domingo que hay un poder, un gran poder en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es el fin de los problemas, el fin de todos los problemas, hermanos. Eso es mucho poder que hay en la cruz. Pero ¿por qué, si a pesar que hay tanto poder en la cruz de Cristo, por qué entonces los creyentes, los cristianos, todavía seguimos con tanto problema? Es porque se ha hecho vana la cruz de Cristo. Y en esa ocasión vimos un peligro que había en nuestra actitud al recibir la palabra, así como el problema que tenían los judíos. ¿Recuerdan cuál era el problema de los judíos al recibir la palabra de la cruz? Ellos, ¿qué era lo que querían? Señales, milagros, prodigios. Si no veían esas señales, entonces no atendían la palabra. Y había otro grupo que tenía un problema distinto, los griegos. ¿Cuál era el problema de los griegos? Ellos querían sabiduría, ellos querían elocuencia, ellos querían mensajes refinados, querían ahondar en la filosofía. Lo de los griegos era el cuidado del cuerpo, ¿recuerdan de dónde vienen las Olimpiadas? Y también el amor al conocimiento, a la sabiduría. De ahí viene también principalmente las filosofías.
Entonces unos querían señales y los otros querían sabiduría. Y eso hacía que la cruz de Cristo, que ya había sido predicada para ellos, se hiciera vana y ellos continúan todavía con sus líos, con sus problemas. Hoy no vamos a mirar esa parte, sino la otra parte. ¿Tú has hablado del Señor a otra persona alguna vez? ¿Le has dicho, Cristo te ama, Dios tiene poder, Dios te puede ayudar con esa situación, Dios te sana? ¿Le has contado tu testimonio? ¿Le has compartido la palabra de Dios? Cuando tenemos esa oportunidad, queridos hermanos, debemos tener un cuidado muy especial. Y de eso se trata hoy el tema, ese es el enfoque de hoy. No es desde el punto de vista del que recibe, sino desde el punto de vista principalmente del que da la palabra. Cuando el apóstol Pablo va a dar la palabra, dice que no lo hizo con excelencia de palabras o de sabiduría. Hermanos, cuando tratamos como de descrestar a la otra persona nos sale con unos argumentos tan sofisticados y nosotros, conociendo la palabra, sabemos que lo podemos sinceramente, perdone si suena soberbio, si suena con altivez, pero sinceramente después de conocer la palabra uno puede fácilmente destruir con un argumento a otra persona. Usted le cita en la palabra de Dios que la persona no la conoce y la deja calladita. ¿Ustedes creen que Pablo tendría la oportunidad de hacer eso, la posibilidad, el poder de hacerlo? ¿Creen que Pablo era suficientemente dotado en conocimiento de la palabra, inclusive fuera de la palabra, para aplastar a otro con argumentos? Completamente. Y los griegos eran una gran tentación. Él va a predicar y le salen con esa altivez y mirándolo por encima del hombro porque le hablaba del Señor. Y dicen, eso es una locura, eso es una tontería. Lo de nosotros es la sabiduría. Yo me imagino la tentación de Pablo de decirle, Pereira, les voy a mostrar las profecías del Señor en Mateo 24 y 25 y los dejo arruinados, los dejo callados. Les voy a hablar del milenio y los voy a dejar asustados. Pero Pablo se propuso no hacer eso. De hecho, dice en el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ojo, este no es un argumento que va a aprovechar el diablo para que no estudiemos la palabra. De pronto usted no ha leído la palabra y se encuentra con 1 Corintios 2:2 y dice, ¡ay, menos mal, me salvé! Yo que pensé que me tenía que poner a leer la Biblia ahora y aprender Biblia. Pero no es necesario sino aprender un pedacito de la Biblia. ¿Cuál? El pedacito donde habla de Cristo. Dice el verso 2, crucificado. Y me ahorro todo eso. Eso dice que el tribunal de Cristo, el gran trono blanco. Eso es que la segunda venida de Cristo. No, todos esos enredos me los ahorro y solamente tengo que saber Cristo crucificado. Pues no es así, hermanos. Realmente debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocerla de principio a fin. Y el apóstol la conocía de principio a fin. De hecho, era quien más revelación tenía acerca de los misterios de Dios. Sin embargo, el verso 2 nos dice que él se propuso no saber. No era que no supiera. Él no dijo, no, yo no sabía sino de Cristo crucificado y por eso me tocó hablarles solamente ese pedacito, no les pude hablar de nada más. No, él sí sabía. Pero se propuso no usar eso que sabía, sino hablar solamente, estrictamente de una cosa. ¿De qué? De Jesucristo y este crucificado. Ahora también hay una advertencia allí que debemos tener en cuenta. Cuando hablemos de la palabra de Dios, debemos hablar no solamente de Cristo, sino también de la iglesia. Y en esta primera parte de la prédica quiero dejar eso bien establecido, bien claro. En general las personas aceptan el mensaje de Dios y aman a Dios inclusive y quieren recibir el amor de Dios. Pero cuando le hablas de iglesia, hablamos otro día, hasta aquí, déjame quietico, no me quiero comprometer, no me quiero meter a nada, no me quiero meter en ninguna religión. Y no lo digo por usted, de pronto por la persona que está al lado suyo. Le digo, por ejemplo, por mí. A mí me pasaba eso.
Y era mi propia abuela que me hablaba del Señor, me hablaba la palabra de Dios. Y yo decía, mi abuelita me quiere meter a la iglesia de ella. Nunca pensé que iba a resultar predicando en iglesia donde ella iba. Pero ella me hablaba del Señor y yo pensé que lo que ella quería era meterme en la iglesia. Yo, hábleme de Dios lo que sea, pero de iglesia, no. Entonces, como es más aceptado el mensaje general de Dios, pero no particular de la iglesia, muchas veces nosotros, por congraciarnos con las personas, no le hablamos sino de Dios. Y en la iglesia no se la mencionamos, y menos si sabemos que en nuestra iglesia hay tantos problemas. Voy a decir una cosa aquí, eso lo podemos editar para que no quede en YouTube. En esta iglesia, en la iglesia de Getsemaní, hay problemas. Acá pecamos, acá somos débiles, acá es, mejor dicho, si usted encuentra una iglesia que no tenga esos problemas, se la recomiendo. Pero acá, si usted se atreve a venir acá, nos va a tener que aguantar. Pero hay una salvedad, también nosotros vamos a aprender a aguantarle a usted. De pronto, como nos damos cuenta que hay tantos líos en la iglesia, decimos, no, a la iglesia no lo invito. Le hablo de Dios porque Dios sí es perfecto, pero la iglesia es un desastre. Por congraciarnos con las personas, de pronto no le hablamos sino de la cabeza, de Cristo. ¿Usted se imagina una persona que solamente tenga cabeza y no tenga cuerpo? Hay otros, sobre todo predicadores, que no hablan sino de la iglesia. Vengan acá, que acá hay sanidad. Vengan acá, que hay prosperidad. Vengan acá y le vamos a profetizar lo de esta semana. Y hablan cuerpo, 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 pero no hablan de la cabeza. ¿Se imagina una persona con solamente cuerpo y sin cabeza? Pues no, hermanos, nuestro Cristo es un Cristo completo y perfecto que tiene cabeza, pero también tiene cuerpo. Y aunque acá dice, en el verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado, no quiere decir que no hablo él acerca de la iglesia. Quiero mencionar, lo tenemos allí en las citas, en el capítulo 12 de aquí de 1 Corintios, verso 12, un ejemplo nomás. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Note que en un solo versículo nos hace énfasis en dos cosas: en Cristo como cabeza, pero también nos habla del cuerpo. De hecho, quiero decirles, si usted le da una mirada general a toda 1 Corintios, se dará cuenta que los dos primeros capítulos enfatizan la cabeza, pero los demás capítulos enfatizan el cuerpo. Cristo es completo, es cabeza y cuerpo. Así que cuando Pablo dice allí, volvamos a 1 Corintios 2, cuando dice que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, no está excluyendo el cuerpo, no está excluyendo la iglesia. De hecho, lo dice para que sepamos que la cabeza y el cuerpo es una sola cosa. Es el Señor, tiene cabeza y tiene cuerpo. Él le habló a la gente, como dice el verso 1, dice, para anunciaros el testimonio de Dios. Algunas versiones, en vez de usar esa palabra testimonio que está en el verso 1, usan la palabra misterio. Misterio de Dios o testimonio de Dios es igual. No es que sea sinónimo la palabra testimonio y la palabra misterio, pero cuando es testimonio de Dios, sí equivale a misterio de Dios, porque el testimonio de Dios es un testimonio que está en misterio. De hecho, lo vimos sobre todo en el año 2022 y lo recordamos también en enero de este año. En Colosenses capítulo 2, el verso 2, el apóstol Pablo nos dice como un resumen de toda la Biblia, y nos dice que toda la Biblia se compone principalmente de dos cosas. Cosa número 1, el misterio de Dios. Cosa número 2, el misterio de Cristo. Y mirando de qué se trata eso, nos dimos cuenta que
ese número 1, el misterio de Dios, es Cristo. Y esa cosa número 2, el misterio de Cristo, es la iglesia. O sea que nuevamente está Cristo y la iglesia, cabeza y cuerpo. Ese es el misterio de Dios. El misterio de Dios y el misterio de Cristo se puede resumir diciendo misterio de Cristo inclusive, como el mismo apóstol Pablo lo dice en Colosenses capítulo 4, verso 3. Ya no habla de misterio de Dios y misterio de Cristo, sino solamente misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es Cristo. Lo que habla toda la revelación que tenemos de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Toda la revelación que tenemos acerca de la iglesia. Ese misterio, ese testimonio de Dios fue el que Pablo le dio a conocer a los corintios, a esa iglesia que estaba allí, ese poco de griegos que amaban la filosofía, que amaban la sabiduría, que se enfocaban en eso, solamente en el cuidado de su mente y en el cuidado de su cuerpo, pero nada de cuidado de su espíritu. Yo aprecio mucho que usted se haya bañado hoy, y la persona que está cerquita de usted lo aprecia más todavía. Aprecio mucho que tenga cuidado de su cuerpo y también de su alma. Pero no podemos pensar así como los griegos, que solamente somos cuerpo y alma. También tenemos un espíritu. Y para alimentar ese espíritu necesitamos el testimonio de Dios. Necesitamos el misterio de Cristo y el misterio de Dios. Necesitamos hablar, necesitamos conocer acerca de Cristo y también de la iglesia. Eso es lo que nos dice el apóstol en la primera parte, en esos primeros 2 versículos. Vamos a los siguientes, versículos 3 al versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 3 al 5 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miremos ese bloque muy despacio. El apóstol Pablo, cuando estuvo entre ellos, muestra 3 características de él. ¿Cuáles? Característica número 1, debilidad. Esa debilidad habla de su cuerpo. Así como cuando usted está como bajito de fuerzas y no ha desayunado y lee un versículo como 3 veces y lo lee mal, más o menos así. Sí, como que está como mareado, más o menos así. El apóstol Pablo físicamente estaba débil, y físicamente estaba débil por la persecución que él sufría. Él era perseguido por causa del evangelio, y eso le ha traído mucha debilidad. Una debilidad física que no solamente se notaba en su cuerpo, sino en todo su ser. Es decir, no solamente era su cuerpo como tal, sino también su posición. Mucha gente no lo respetaba. Inclusive los mismos corintios desconfiaban de Pablo. Eso era muy duro para él. Él no era, ese gran líder, no, hagámosle reverencia, ahí viene el excelentísimo Pablo. No, él no se mostró entre ellos con mucho poder. No, vengan acá que les traigo la gran palabra. No, venga que voy a hablarles hoy con mucha elocuencia, con todo lo que he estudiado en toda mi vida. No, todo lo contrario, estuvo con, número 1, debilidad. Digan debilidad. Y mira, cuando uno le quiere hablar a otra persona, a alguien en el trabajo, a alguien, compañero de estudio, un vecino, un familiar, le va a hablar de Dios, uno no se quiere mostrar débil. Porque si uno se muestra débil, el familiar o el amigo va a decir, no, pues si creyendo en Cristo voy a estar así, déjame mejor así sin Cristo. Y uno piensa que uno tiene que mostrarse súper bien. Y si usted tiene un dolor de estómago, disimúlelo. Ponga su mejor sonrisa. Usted no puede mostrar debilidad. ¿Cómo va usted a predicarle a un Dios de poder si usted mismo que está predicando a ese Dios de poder tiene dolor de estómago? Entonces usted disimula, usted se hace el que está súper bien.
El que todo para usted es fuerza, fortaleza. Y si usted tiene problema con sus hijos, no, usted no habla de sus hijos. Usted habla de sus hijos, pero cuando están chiquitos. No, también mire la foto de mi niño. Ay, ¿cuántos años tenía aquí? No, tenía 2 añitos, oh, qué lindo. Pero usted no le dice ahora que tiene 24 años, no le dice nada. Porque usted quiere, ¿cómo se quiere mostrar usted con las demás personas? ¿Se quiere mostrar cómo? Fuerte. Tengo todo bajo control. Soy el siervo de Dios. Y yo pienso que es una gran tentación, porque imagínate un pastor que diga que tiene problemas en la casa. Un pastor que pelea con la esposa. Un pastor que no ha pagado los recibos de los servicios. Un pastor que no tiene carro nuevo. No tiene ni bicicleta el pastor. Hermana, no me ayude tanto. Entonces, mire, cuando Pablo va a ellos, él no se mostró fuerte, como que todo lo tuviera bien calibrado, todo lo tiene organizado, sino que se mostró ¿cómo? ¿Cómo se mostró? Con debilidad. Él se mostró con debilidad. Número 2, ¿qué más mostró él cuando estuvo entre ellos predicando la palabra de la cruz? Temor. El temor es una sensación interior, es adentro. Él tenía un temor. Al mirar el capítulo 1 y el capítulo 2 completicos, usted va a poder comprobar por qué él tenía temor. Era algo interno. Mire, yo no tengo ni punto de comparación con el gran apóstol Pablo. Pablo tenía razones para temer, muchas más razones que yo u otro predicador. Es que Pablo era muy dotado. Es que Pablo sabía mucha Biblia. Se sabía toda la Biblia. Desde pequeñito había sido instruido. Y de joven era un estudiante aventajado de la palabra. Pertenecía a la secta de los judíos más estricta, la que más Biblia estudiaba. Y como si fuera poco, nadie como el apóstol Pablo recibió directamente de parte de Dios la revelación de todo ese Nuevo Testamento que estaba por cumplirse. Así que como Pablo, nadie. Las credenciales de Pablo eran las más excelentes. Él hubiera podido descrestar al que sea. Entonces él interiormente tenía, ¿qué era lo que tenía Pablo interiormente? Temor. Porque cuando yo voy a hablar, si uso todo eso que yo sé, los voy a desviar de la palabra de la cruz. Y si mi mensaje no es bien enfocado en la palabra de cruz, entonces ¿qué voy a hacer con la cruz de Cristo? Voy a hacer que sea vana. Entonces no solamente se puede hacer vana en el momento de recibirla, se puede hacer vana desde el mismo momento de impartir, de dar esa palabra. Y debemos tener mucho cuidado cuando vamos a hablar con nuestros hijos. No piensen que nuestros hijos no vayan a decir, uy, no, pues que mi papá es inalcanzable. Él le queda fácil porque él mantiene en las alturas, pero yo acá abajo, eso es como estar en el infierno. Mi papá está en el cielo y yo estoy en el infierno. No se muestre hacia su hijo, ni a su cónyuge. No se muestre hacia sus amigos, no se muestre así a nadie, porque los puede confundir. Y ellos van a pensar que la cruz no tiene sentido. Ellos no van a entender el mensaje de la cruz. Pablo se mostró primero con debilidad y segundo con temor. Un temor de usar unas palabras inadecuadas, unas palabras de humana sabiduría y no unas palabras guiadas por el Espíritu. Era una continua lucha de él, era un continuo temor. Hermanos, para una persona como yo le queda más simple. Yo casi no conozco nada. Entonces, ¿yo qué temor voy a tener? Uy, qué miedo, que yo no lo tengo con qué impresionarlos. Ahí me queda más sencillo.
Pero entre más conozco a una persona, más temor debe tener. ¿Temor a qué? A no anunciar el mensaje como debe ser. Lo tercero que Pablo dice que tenía era ¿qué? Temblor. El temblor no es algo interno, el temblor ya se nota externamente. ¿Y qué había externamente? Un poco de gente, en el caso de él, que quería escuchar filosofía, que quería escuchar cosas que lo descrestaran, nuevos conocimientos, cosas que fueran atractivas. Y Pablo lleva la palabra de la cruz y ellos quieren una cosa atractiva. Ellos no quieren que le hable de muerte. Ellos quieren que le hable de victoria, de gloria, de triunfo. Y él va a hablar de derrota, de muerte en la cruz. Ese era el temblor, eso era lo externo. Pablo fue a predicarle la palabra de la cruz y lo hizo con una actitud correcta. Una actitud como alguien que se está literalmente muriendo, débil, pero también con temor y con temblor. Esa era la actitud de Pablo predicar. Cuando Pablo predicaba así, entonces las personas que eran sensibles a ese mensaje pueden entender, así estoy yo. Yo tengo problemas con mis hijos, yo tengo problemas con mi esposa, yo tengo problemas financieros, yo tengo problemas de salud, o sea, esta es la vida real, este tipo es real y me está hablando de una palabra. Entonces la persona que tiene esa sensibilidad se va a enfocar en lo que sí es. Pero si Pablo no les predica así, sino que está con una apariencia, entonces las personas de entrada van a decir, no, esto no lo alcanzo, esto es completamente inalcanzable. Hermanos, la palabra de la cruz, como lo hemos dicho acá ya antes, sinceramente es un mensaje simple, es muy simple. Lo difícil de pronto es la aplicación, porque uno no se quiere morir, pero simple es el mensaje. Y además de simple, muy poderoso, porque pone el fin a los problemas. Por eso es que el apóstol no quería ensuciar, poner ruido en la información que él iba a dar. Él quería nítido que se supiera cuál era la palabra de la cruz. Dice el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo es una prédica así? ¿Cómo es una prédica que no usa palabras de vana sabiduría humana, sino, como dice el verso 4, demostración del Espíritu y de poder? ¿Cómo es un predicador o cómo es una prédica así? ¿Cómo es una demostración del Espíritu y de poder? ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Usted ha visto alguien así, alguien predicando, hasta en una reunión donde se ve la manifestación del Espíritu, demostración del Espíritu y de poder? ¿Cómo lo tiene usted en su cabeza? Tal vez algunos enfermos allí, y el predicador declarando sanidad y ellos saltando de dicha que fueron sanos. Tal vez algunos endemoniados que fueron libres allí, ¿sí? Cosas así. Un paralítico y salió saltando, dando gloria a Dios. ¿Eso es poder o no? Ahora, ¿eso es lo que Pablo está hablando acá? La predicación no debe ser con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, es decir, con esas señales y con esos milagros. ¿Ese es el enfoque de Pablo? ¿Eso es lo que nos está diciendo aquí en el verso 2? Para nada. Por eso es tan importante el contexto del capítulo 1 en el que nos ocupamos 3 domingos. Eso era justamente lo que los religiosos querían. Eso era justamente lo que los judíos querían, señales, milagros, prodigios. Y de entrada les dice, así no es. Los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero él no vino ni a satisfacer a unos ni a otros, él solamente vino a dar la palabra de la cruz. Es una palabra que no viene de una filosofía, es una palabra que no viene de sabiduría humana, sino que es una palabra que viene directamente del Espíritu. Dice el versículo 4, la última parte, sino con demostración del Espíritu y de poder.
¿Cómo es una palabra que viene con demostración del Espíritu y poder? Esa palabra no necesita que se manifieste ni una señal milagrosa. De hecho, cuando sucede una señal milagrosa, puede desviar la atención de las personas. Y quiero ser muy claro en esto. Yo no estoy predicando que no deben haber señales y prodigios. Yo estoy feliz y vuelvo a decirlo. Sobre todo lo que ha sucedido en nuestros tiempos de oración de los martes es sencillamente espectacular. Hay muchos acá, los estoy viendo, que me han dado testimonio de lo que ha sucedido en la oración de los martes. No solamente con sanidad, sino con cosas del hogar que venían pasando y fueron libres y fueron sanados. Es excelente eso. Esos son milagros y son prodigios. Esas sanidades, esos milagros, Dios las está haciendo y las seguirá haciendo. Gloria a Dios, queremos que siga sucediendo. Pero la prédica del apóstol Pablo no está enfocada ni en sabiduría ni en esas señales, porque él quería algo más. Él quería algo que venía directamente de Dios. Dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en el capítulo 1 nos quedó clarito cuál es el poder de Dios. ¿Cuál es? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es el poder de Dios? La palabra de la cruz. Entonces, muchos predicadores te dirán, usted no es una buena costumbre, pero usted en internet puede ver prédicas. Digo que no es una buena costumbre porque hay tanta cosa que no es. Y usted puede escuchar otra cosa. Usted puede escuchar que su palabra, que su fe esté basada en el poder de Dios, y entonces muestran señales. Gloria a Dios por las señales, pero eso no es lo que Pablo dice acá. Lo que Pablo dice acá de poder de Dios es la palabra de la cruz. Quiero que avancemos a los versos 6 al 10. Versos 6 al 10 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ay, hagamos una pausita allí. Todo el tiempo desde el capítulo 1 viene diciendo que sabiduría no, sabiduría no, sabiduría no, ¿sí o no? Hoy también, capítulo 2. Pero dice el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces ellos dicen, los griegos, recuerde el contexto, él está hablando a unos griegos que se creen la gran cosa. Y él le dice, con ustedes no hablo sabiduría, solamente hablo sabiduría con los que han alcanzado madurez. Pero luego aclara en el mismo verso 6, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esos príncipes de este siglo que perecen son los nobles, los gobernantes principalmente. Perecen, claro. Aunque sean muy fuertes, muy poderosos, perecen. De esa sabiduría no es que está hablando el apóstol, está hablando de otra sabiduría. Una sabiduría que él dice que habla entre los que han alcanzado madurez. Digan madurez. Ahora dígale a la persona que está ahí a su lado, pero dígaselo con cariño, dígale, tienes que madurar. Hay una palabra de sabiduría que Pablo hablaba entre los que habían alcanzado madurez. Hay una palabra de sabiduría que solamente la pueden entender y disfrutar plenamente los que han alcanzado madurez. Pero no se vaya a ir, pero un momentico. Usted dice, entonces me voy. Yo vengo por primera vez y ya me dicen que conmigo no es la cosa. No, un momentico. Recuerde el contexto. Pablo le está hablando a unos griegos que se creen la gran cosa. Y literalmente lo que está haciendo Pablo aquí es humillarlos. Él los quiere bajar de ese pedestal. Porque es la única manera que ellos puedan ver por fin el poder de Dios, es decir, la palabra de la cruz. Y cuando ellos dicen sabiduría, madurez, el mismo que creen que ellos van a hacer, van a abrir su oído y decir, ¿de qué están hablando? Y dice él en el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios
en misterio. Bueno, entonces, ¿de qué sabiduría está hablando? No la humana, sino una sabiduría que se habla entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué tipo de sabiduría es según el verso 7? Sabiduría de Dios en misterio. Es decir, una sabiduría que es misteriosa. Una sabiduría, hermanos, que es muy profunda. La sabiduría de los griegos, por más que ellos pretendieran que era lo superior, era una sabiduría muy superficial, esa que te enseñaron en el colegio, en el bachillerato, esa filosofía. Pero la sabiduría de Dios era una sabiduría en misterio. Hermanos, me temo que en la iglesia del Señor casi no nos ocupamos de la sabiduría de Dios en misterio. Me temo que nos acostumbramos a que las cosas sean superficiales. Ay, yo cojo esta y ya me voy con esto, ¿para qué más? Siga hablando usted solo, ya. De aquí en adelante me desconecto, me voy a mi WhatsApp, voy a revisar los estados mientras que acaba de predicar, que lo que era para mí de hoy ya lo recibí. Hermanos, hay una sabiduría de Dios en misterio. Y si nos quedamos en lo superficial, nunca vamos a saber de qué se trata. Dice él en el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios mío, Dios mío. Hermanos, Dios hizo algo, Él hizo una reserva, Él predestinó antes de los siglos. ¿Qué es eso de antes de los siglos? Antes de la fundación del mundo, antes de crear las cosas, Dios ya había hecho esto, había predestinado ¿qué? Algo que es para nuestra gloria. ¿Saben qué es gloria? ¿Saben qué es algo glorioso? Al mediodía, aunque hoy está opaco el día, pero un día despejado, al mediodía usted intenta mirar el sol. Uf, es impresionante. La intensidad está en su punto máximo de gloria. Es un brillo, es tan radiante, es tan perfecto. Dios tiene para todos nosotros un destino así. Nosotros ahorita, hermanos, estamos que nos traquea la rodilla izquierda y es la que mejor funciona. Que no sabemos ni cómo decirle al cónyuge que se nos quemó el arroz, porque ni eso lo podemos hablar en paz. Que tememos por nuestros nietos. ¿Dónde están nuestros nietos? Oramos por ellos y tenemos esa incertidumbre por el país. Estamos en una debilidad. Pero ese no es nuestro destino. Ese no es nuestro punto de llegada. Nuestro punto de llegada es la gloria. Ay, Dios mío, no tengo palabras. Es que cuando las cosas son celestiales, ¿cómo hablarlas con una palabra humana? No hay manera. Uno se puede aproximar, pero hay un destino de gloria. Y yo quisiera hacer una prueba de polígrafo acá, ¿no? A ver, de todos los que estamos acá, ¿quién es el que menos ora? Y empieza, ¿no? Y usted se desconecta. Usted va a decir, el polígrafo está malo. A ver, ¿cuál es el que menos ora? El que no le da por adorar. Adora aquí si le gusta la canción y se la sabe. Pero en la casa no adora, pero ni obligado. ¿Cuál es la persona menos consagrada, pero que es creyente, que es hijo de Dios? Y digamos, vea, empate en el primer puesto, estos 10, ay, qué horror, empate. Pues quiero decirles, hermanos, si usted se siente uno de esos 10, que tu destino es muy distinto.
aún con la situación precaria en la que estemos en este momento, aún así, nuestro destino para todos es el mismo, es un destino de gloria, de gloria. Tal vez tengamos que hablar de gloria un poco más adelante para ahondar en cuál es nuestro destino. Nosotros estamos peregrinando, pero cuando lleguemos a un punto, llegamos a un destino, es un destino de gloria. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? El verso 7 nos dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta en la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta palabra de la cruz, ese poder de esta palabra es una sabiduría que está oculta, tan oculta que no la conocemos, tan oculta que ni la podemos ver, tan oculta que ni nos llama la atención, tan oculta que casi ni se predica, tan oculta que no la disfrutamos en este momento, pero es la clave que nos va a conducir a nuestro destino, a nuestra meta de gloria. Cuando Pablo le dice esto a los griegos, ellos dicen, oh, por favor, esto está interesante. Ahora sí le están prestando atención. Versículo número 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes, ¿cuáles son esos príncipes de este siglo? Como lo vimos anteriormente, son los gobernadores. Y acá estos príncipes no solamente son humanos, sino también huestes de maldad, demonios, que juntamente con personas conspiraron para llevar al Señor a la cruz, pensando que era la derrota. Con esto terminamos ese plancito ridículo de Dios. ¿Plancito ridículo? Terminamos. Ellos no se dieron cuenta que la cruz, que la muerte de Cristo era precisamente la victoria. Porque como vimos el primer domingo, la cruz es el fin de todos los problemas. Cuando ellos están cantando victoria, Satanás y todos los enemigos de Cristo están cantando victoria, el Señor dice en la cruz, consumado es. Pobre enfermedad, pobre tentación, pobre pecado, pobre vieja naturaleza, pobre envejecimiento, pobre muerte, pobre diablo, pobre carne, pobre todo lo viejo. Quedó terminado literalmente en la cruz del Calvario. Si los príncipes de este siglo se hubieran dado cuenta, hubieran conocido cuál es esa sabiduría profunda, esa sabiduría de Dios en misterio, nunca habrían crucificado ¿a quién? ¿A quién? ¿Cómo dice el versículo? ¿A quién? Al Señor de gloria. Ahora, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? La gloria. ¿Y cómo es nuestro Señor? El Señor de gloria. Es decir, ¿sabes cuál es nuestro destino? El Señor. Nuestro destino es Cristo. Yo sé que en Juan capítulo 14, verso 6 hemos aprendido y es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, yo sé que Él es el camino, pero ¿saben que Él también es el destino? ¿Sabes a dónde nos lleva ese camino? Al Padre. Pero ¿sabes qué? Nos lleva a Cristo. Cristo, también tenemos que hablar, ojo, asignaturas pendientes, gloria y Cristo. De Cristo hemos hablado, pero tenemos que seguir hablando para saber qué es Cristo como nuestra meta. Cuando estamos en Cristo, ¿qué tenemos? Lo vimos hace 8 días. Si damos una mirada atrás en el verso número 30 del capítulo 1, nos encontramos que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Para ahí? No. ¿Qué más tenemos en Cristo? Todo. Y lo último, Él sella o Él cierra con broche de oro este proceso con la
glorificación. En Cristo tenemos absolutamente todo. Tenemos desde la justificación hasta la glorificación. Todo un proceso. Esta es la sabiduría de Dios en misterio. Es la clave para llegar a nuestro destino, que es la gloria. Dicho de otra manera, el Señor de gloria. O dicho más simple, Cristo. Cuando llegamos allá ahora, alguien me dice, no, pero yo ya llegué a Cristo, ya tengo a Cristo. Gloria a Dios. Ahora, ocúpate de una sola cosa que te falta. ¿Cuál? Disfrutarlo. Ya estás allí, entonces disfrútelo. No lo has disfrutado porque no estás, entonces llega hoy. ¿Cómo puedes llegar a Cristo? Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por perdonar nuestros pecados y que al tercer día resucitó entre los muertos. Ese básicamente es como la síntesis, lo básico que debes creer. Y si tú lo confiesas como tu Señor, entras en pacto con Él, le dices, desde hoy tú eres Señor, yo soy tu siervo. Arreglado. Ya estás en Cristo. Como vimos en 1 Corintios 1:30, el Padre te pone en Cristo. ¿Y ahora qué sigue? Descubrir este misterio, esta sabiduría de Dios en misterio para que puedas disfrutar. Tu destino, nuestro destino es la gloria, es el Señor de gloria, es el disfrute pleno de Cristo. Llegará un momento donde ya no vamos a estar luchando con nuestros pensamientos, nuestros deseos contrarios, pero mientras tanto, por el Espíritu Santo tenemos un anticipo de ese destino glorioso. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es el punto de partida? La cruz de Cristo. La palabra de la cruz. Por ahí es el asunto. No busques por otro lado. Deja esa mentalidad griega de estar buscando otras cosas. Deja esa mentalidad de judía de estar queriendo evitarte los procesos. Ese proceso, yo quiero que cambies a mi esposo, Señor. Bueno, a mi esposa, yo creo que en general es cambia a mi esposa. Pero no queremos un proceso. Queremos que el proceso dure el minuto que duró la oración pidiéndole eso. Y que le haga una señal, un prodigio. Algunos yo creo que hasta le mandan las medidas al Señor. Señor, que sea mi esposa estas medidas. Pero el Señor piensa mucho más allá. ¿Cuántos saben que los caminos del Señor son más altos que los nuestros? Él sabe que necesitamos un proceso y todo arranca con la palabra de la cruz. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí es donde los griegos y los judíos se sienten defraudados. Ellos querían ver, ellos querían oír, ellos querían soñar, imaginar, pero la palabra dice en el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Yo lo quería ver, yo quería ver. No, pero no es cosas para ver con el ojo. Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, ni se puede ver, ni se ha oído, ni siquiera se ha imaginado. Esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta sabiduría misteriosa de Dios es examinada por el Espíritu, y el Espíritu llega y te la revela a tu espíritu. De espíritu a espíritu viene esa revelación. ¿Y cómo hago para tenerla ya hoy? El verso 9 es muy claro. Alguien que vea ese verso 9 y me diga qué tenemos que hacer para tener esa revelación y ese disfrute. Amar a Dios. Amar a Dios.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros queríamos una bendición, dizque un carro y una casa, pero el Señor nos da justificación, santificación, redención. Y nos lleva hasta la misma gloria. Y cuando tú entiendes eso, te parece un chiste que alguna vez pensaste que la bendición era un carro, que la bendición era una esposa, un esposo, unos hijos, que la bendición era dinero, que la bendición era posición. Que el Señor nos ayude a no quedarnos en la superficie, sino a ir profundo, porque la sabiduría de Dios es una sabiduría profunda, es en misterio. Él la revela por el Espíritu, y eso está reservado para ser dado a conocer y para que sea disfrutado por los que le aman. Por eso, como vimos hace 8 días, en 1 Corintios 1:2, el Señor nos ha llamado, entre otras cosas, para que tengamos comunión con su Hijo. Al tener comunión con el Señor, estamos mostrándole realmente que le amamos. Si usted tiene a su cónyuge ahí, pregúntele al oído, pregúntele, ¿me amas? No dije que se dieran besitos, estamos en la reunión, por favor. Hermanos, ¿saben qué? Nosotros, los que tenemos esposa, tenemos una ayuda didáctica para entender esa parte del verso 9. Nosotros amamos a la esposa. Esto no es una indirecta, esto es una directa. Nosotros amamos a la esposa, la amamos. Así como en un monólogo de Dante Gebel dijo, y cuando te deje amar, te aviso. Pero la esposa, ¿qué quiere? Que le digamos, por lo menos 1 o 2 veces al año, que la amamos, ¿sí? Digamos, el cumpleaños, ¿no? El Día de la Madre, ¿cierto? O el aniversario. Por lo menos 3 veces al año que usted le diga a su esposa, te amo, ya es suficiente para ellas, ¿sí o no? No es suficiente. Mire, y les voy a decir esto, les voy a profetizar. Levanten las manos que les voy a profetizar. Les profetizo que si usted a su esposa le dice te amo todos los días de su vida, tampoco va a ser suficiente. Se requiere una comunión, que usted la deje, vea, que usted la deje sin aliento. Pero, hermana, yo estoy hablando cosas espirituales acá. Ok, espirituales, estamos de acuerdo. Ellas quieren quedar sin aliento, abrumadas. Cualquier duda que el diablo, mejor dicho, pobre diablo, no, ya no va a poder atacar a esa mujer con dudas, porque usted la ama y le muestra ese amor de tal manera. Hermanos, amar a Dios no es simplemente, porque es que sinceramente yo creo que amamos a Dios, pero no lo amamos como lo que Él es. Quiero decirles, Él es Dios. Y a veces ponemos a un hijo antes que a Dios. A veces ponemos el dinero
antes que a Dios. A veces ponemos el trabajo antes que a Dios. A veces ponemos el placer antes que a Dios. La carne, que es una cochinada, sinceramente lo hemos visto en Mateo 7, que es una cosa podrida, la ponemos antes que a Dios. Entonces por eso la palabra nos dice cómo hay que amar a Dios. ¿Cómo? Amarás al Señor tu Dios. Absolutamente con todo nuestro ser. Que la prioridad de nosotros sea ¿quién? Él y la comunión con Él. ¿Quieres ahondar en esa sabiduría misteriosa del Señor, que es la clave que nos va a conducir a nuestra meta de gloria? Tenemos que amar al Señor con todo nuestro ser. ¿Y eso nos va a llevar a qué? A tener una comunión con Él. ¿Alguien puede ponerse de pie y levantar sus manos y decirle, te amo, Dios? Te amo, Dios. ¿Alguien puede decirle audiblemente al Señor que le ama? ¿Alguien se lo puede decir con todo el corazón, te amo, Dios? Satanás no quiere que hagas esto, no quiere. ¿Por qué? Porque entonces te le escapas. Y si amas al Señor con profundidad, con ternura, empiezas a ahondar en esta sabiduría misteriosa de Dios, que es la palabra de la cruz, y empiezas a experimentar anticipos de gloria. ¿No te ha pasado en una comunión con el Señor? Es que el salmista ya lo había dicho, que en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso es cuando estamos en esa comunión con el Señor, como esos tiempos que el Señor nos ha regalado particularmente algunos viernes, estamos en esa comunión, es un deleite, es un anticipo, solamente anticipo, no es la plenitud, pero es anticipo de gloria. En la comunión podemos disfrutar esos anticipos. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro ser. ¿Puedes decirle al Señor que le amas? Tú puedes en esta hora decirle al Señor que Él es tu prioridad. Tal vez tienes metas, planes, cosas diseñadas. Pero hoy puedes decirle al Señor que todo eso lo dejas atrás. Y no estoy hablando necesariamente de cosas malas. Pueden ser buenas. Pero es que, ¿qué puede competir con Dios? Nada. Nada. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ya no te dejes engañar más del diablo, que te ofrece cosas que puedes ver, oír, imaginar, diseñar. El Señor tiene para ti un futuro lleno de gloria. Tu destino, el destino de tu casa es la gloria. Y estamos tratando de no traer un mensaje sofisticado que te pueda confundir, para que todos podamos ver con nitidez el verdadero poder, el poder que hay en la palabra de la cruz. Hermanos, es por allí, es por la cruz. Que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Una vida crucificada, es una comunión con Él. Entonces hay una identidad con Él. Nos identificamos con Cristo en la cruz. Y entonces de ahí en adelante podemos experimentar el poder de resurrección. Para ti no es el mundo, para ti no es el pecado,
Para ti no es satisfacer los deseos de la carne. Para ti no es el lago de fuego. Para ti es un destino de gloria. Solo que hay que pasar por la cruz. Y ahí nos encontramos con nuestro amado Salvador, a quien hoy le hemos declarado que le amamos. Y le puedes decir que le amas con todo tu ser. Dile al Señor, dile, hoy nada te impida decirle que le amas con todo. Padre, en el nombre de Jesús, todo, absolutamente todo, lo hacemos a un lado. Aún las cosas más valiosas las tenemos como inútiles, como basura que nos puede estorbar, con tal de conocerte y el poder de tu resurrección. Por eso, Señor, hoy declaramos todo nuestro amor para que nos puedas revelar de espíritu a espíritu ese gran poder, esa sabiduría misteriosa que es la palabra de la cruz. Queremos sumergirnos, explorar y disfrutar la gloria que tienes reservada para nosotros. Señor, te damos gracias porque sin merecerlo, no solamente nos libras de condenación, nos sustentas, sino que también tienes preparado un destino glorioso. A ti, Señor, y solamente a ti, toda gloria, toda honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.